Hola a todos los queridos del canal, me alegra mucho reencontrarme con ustedes en este nuevo episodio de hoy. Seguramente todavía recuerdan que la pequeña familia de Alex y Tuna ha pasado por no pocas tormentas. Hubo días de paz y felicidad, pero también momentos en los que sus corazones parecían romperse en pedazos. Y uno de los acontecimientos más duros, quizás el que más nos duele recordar, fue cuando la ex-suegra de Tuna secuestró al pequeño Henry. Ese instante con el dolor, el miedo y las lágrimas de Tuna seguramente aún está grabado en la memoria de muchos. Alex corrió desesperadamente por todas partes para encontrar a su hijo mientras que Tuna solo podía rezar por un milagro. Por suerte, Henry regresó sano y salvo, pero las heridas en el corazón de los dos no eran tan fáciles de cerrar. Y entonces surge la pregunta que todos nos hacemos. ¿Podrán Alex y Tuna perdonar a quien les causó tanto sufrimiento? ¿Se abrirán a ver el cariño escondido detrás de los errores? ¿O cerrarán sus corazones aferrándose a la rabia como una forma de proteger a su familia? Perdonar nunca es fácil, sobre todo cuando el dolor es tan grande. Pero a veces, el perdón abre un nuevo camino, una oportunidad para sanar para que Henry crezca en un hogar sin rencores. En el episodio de hoy presenciaremos la elección de Alex y Tuna entre un pasado lleno de heridas y un futuro de paz para su hijo. Entonces, ¿elegirán perdonar o no? Acompáñenme y sintámoslo juntos porque estoy seguro de que lo que viene nos traerá muchas emociones y también valiosas lecciones sobre el amor, la empatía y el verdadero valor de la familia. La vieja puerta de madera se abrió con un chirrido y el coche de Alex se detuvo en el patio de siempre. Después de tantos días de tormenta, por fin, había logrado llevar a Tuna y al pequeño Henry de regreso al rancho sanos y salvos. Al ver a Mal y Madre y su hijo entrar en la casa con los rostros iluminados por la luz de la tarde, Alex sintió que su corazón al fin podía descansar un poco. Se quedó quieto un instante observando la ternura de Tuna mientras cargaba a Henry en brazos, con la sonrisa inocente del niño aún dibujada en sus labios. En ese momento Alex entendió que todo sacrificio y todo esfuerzo habían valido la pena. Sin embargo, al dejar el rancho y volver a su propia casa, lo invadió una sensación extraña mezcla de lo familiar y lo desconocido. La pesada puerta se abrió y frente a sus ojos apareció una escena de siempre, su madre sentada en el viejo sofá, la mirada fija en la televisión, pero en realidad esperando el regreso de su hijo. Al escuchar los pasos, levantó la cabeza. Sus ojos se iluminaron de inmediato entre alivio y preocupación contenida. «Alex, ya volviste». Su voz cálida sonó llena de expectativa. Alex asintió y se acercó. Su madre le hizo un gesto para que se sentara a su lado. En su rostro se notaba la inquietud como si todos esos días su corazón no hubiera tenido paz. Preguntó enseguida, ¿cómo están Tuna y Henry? Están bien. Estos días no he tenido un momento de calma, no dejaba de pensar en ellos. Alex soltó un suspiro esta vez de alivio. Le contó con detalle lo sucedido desde que la ex-suegra de Tuna apareció para molestarla hasta los instantes de miedo absoluto cuando Henry fue llevado. Su voz bajaba en los pasajes dolorosos y se suavizaba al hablar del momento en que madre e hijo regresaron sanos. Finalmente cerró su relato con una leve sonrisa. «Ya está todo bien, mamá. He llevado a Tuna y a Henry de vuelta al rancho seguros. Te lo prometo, no dejaré que vuelvan a estar en peligro». Al escucharlo, los hombros de su madre parecieron liberarse de un gran peso. Soltó un respiro profundo y con la mano temblorosa sobre la de su hijo, lo miró con los ojos húmedos. «Eso es maravilloso. Extraño mucho a Henry y también a Tuna. Cuando tengan un momento, tráelos a esta casa. Hace tiempo que no se escuchan risas de niños. Aquí me haría muy feliz verlos». Alex sonrió con ternura y asintió. Sabía que el cariño de su madre hacia Tuna y Henry era sincero, y esa certeza le calentó el corazón. Después de conversar con ella, subió a su despacho. Sobre el viejo escritorio de madera aún quedaban planes y papeles sin terminar. Se sentó un momento pasando la mano distraída por las hojas y de golpe le vinieron recuerdos del aserradero.
Se dio cuenta de que todavía quedaba mucho trabajo pendiente con tratos envíos obreros esperando instrucciones. Sin perder tiempo se levantó, se puso la chaqueta y condujo directo hacia el aserradero. La escena conocida lo recibió: hileras de madera apilada, el olor penetrante de la resina en el aire, el ruido de sierras y martillazos resonando sin pausa. Allí lo esperaba su leal asistente, quien había cargado con gran parte de las dificultades en su ausencia. Al verlo llegar, se apresuró a saludarlo con respeto y a informarle de todo. Con voz firme fue detallando cada aspecto, los pedidos listos a tiempo, los problemas resueltos con cuidado. Alex escuchaba con atención, con una mirada satisfecha. Asintió, le dio una palmada en el hombro y dijo con sinceridad: «Lo hiciste muy bien. Gracias por encargarte de todo en mi lugar». El asistente sonrió con un orgullo que no pudo ocultar. Sabía que la confianza de Alex era el mayor reconocimiento. El tiempo pasó y cuando el último asunto quedó resuelto, el sol ya se escondía. El cielo se tiñó de naranja y poco a poco se cubrió con el violeta de la noche. Alex salió del aserradero. La brisa de la tarde acarició su cabello y lo envolvió en una paz extraña. Subió al coche, encendió el motor, pero su mente ya no estaba en el trabajo. Solo pensaba en Tuna y Henry. En su cabeza resonaban la sonrisa serena de Tuna y la risa alegre del pequeño como una melodía suave que lo guiaba de vuelta al hogar. Las ruedas del coche rodaban por el camino de siempre directas hacia el rancho, porque para Alex ese lugar no era solo un refugio, era un verdadero hogar, era familia, era la felicidad que deseaba proteger con todas sus fuerzas. El coche se detuvo lentamente frente al portón de madera del rancho. Alex bajó llevando en la mano una cesta llena de ingredientes frescos que había preparado con esmero. En su corazón tenía un único deseo: cocinar él mismo una cena cálida para Tuna como forma de compensar todos los días en los que ella había tenido que soportar tanto dolor y preocupación. Empujó suavemente la puerta que chirrió en medio de la calma de la noche. Ante sus ojos apareció una escena entrañable. Tuna, la mujer diligente a la que amaba profundamente, estaba ocupada en la cocina con las manos moviéndose rápidas mientras preparaba la comida, mostrando a la vez ternura y fortaleza. Alex se acercó y su voz grave resonó: «Tuna». Ella se sorprendió y giró. Al verlo, sus ojos brillaron y su rostro se iluminó de alegría. Esa mirada, esa sonrisa borraron todo el cansancio del corazón de Alex. Levantó la cesta y sonrió con dulzura. «Déjame cocinar esta noche. Ya tengo todos los ingredientes listos. Quiero prepararte yo mismo una buena comida». Tuna se quedó un instante en silencio y luego sonrió suavemente con una expresión llena de confianza y cariño. «Sí, te esperaré». Antes de empezar a cocinar, Alex entró en la habitación pequeña para ver a Henry. El niño dormía plácidamente en la cuna nueva con una sonrisa leve en sus labios rosados, respirando con calma y llenando la habitación de paz. Alex se inclinó, ajustó la manta y sintió una felicidad indescriptible. Luego salió, se arremangó y comenzó a preparar la cena. Tuna permanecía a su lado sin apartar la vista de él. Quería compartir ese momento, así que lo ayudaba en pequeños detalles: lavar las verduras, poner la mesa o simplemente quedarse cerca para sentir la calidez de su presencia. En la pequeña cocina bajo la luz amarilla, sus dos siluetas se reflejaban juntas, el sonido del cuchillo contra la tabla, las ollas burbujeando y sus risas se mezclaban en perfecta armonía. A veces Alex cortaba las verduras demasiado gruesas y Tuna reía mientras lo corregía. Otras veces ella dejaba caer una cuchara y él la recogía de inmediato. Esos gestos sencillos se convertían en una felicidad inmensa. No pasó mucho tiempo antes de que el aroma de la comida llenara la cocina y se extendiera hasta el patio como si iluminara toda la noche tranquila del rancho. Una mesa bien servida apareció sobre la madera: pescado guisado, verduras frescas, sopa humeante. Alex y Tuna se sentaron frente a frente bajo la luz suave de la lámpara. La cena era sencilla, pero estaba llena de amor. Cada bocado, cada sonrisa, recordaba que la felicidad no está en lo lujoso, sino en los momentos en los que la familia se reúne.
Afuera la noche había caído. El viento movía suavemente las ramas y los insectos cantaban. Dentro las voces y risas de Alex y Tuna se mezclaban con la luz cálida de la lámpara, creando una escena llena de paz y alegría, una velada que seguramente nunca olvidarían en toda su vida. La cena cálida terminó entre risas contagiosas y miradas llenas de amor. Cuando se retiró el último plato, Alex y Tuna recogieron juntos la mesa. Mientras lo hacían, charlaban alegremente como si todo el peso de los días pasados se hubiera desvanecido y solo quedara la paz inundando aquella pequeña cocina. Al terminar salieron al patio. Afuera las luces colgadas en el alero iluminaban la mesa de bambú de siempre, testigo de tantas alegrías y tristezas compartidas. La brisa fresca de la noche se colaba entre las ramas trayendo consigo el suave aroma de la tierra después de un largo día. Alex corrió una silla e invitó a Tuna a sentarse a su lado. La observó en silencio bajo la luz amarilla y tomó con ternura su pequeña mano. Con voz grave y pausada, como midiendo cada palabra, dijo: Tuna, creo que deberíamos perdonar a tu madre. Sé que lo que hizo te causó mucho dolor, pero creo que en el fondo aún tiene amor por Henry. Al fin y al cabo, Henry es su nieto, su propia sangre, y desea estar cerca de él, cuidarlo. Tuna guardó silencio un instante. Su mirada se perdió a lo lejos, brillando con un matiz pensativo. Recordó aquellos días en que esa misma mujer la había acogido del orfanato, dándole un hogar y un lugar en el mundo. Aunque con el tiempo la relación se había resquebrajado, nunca había olvidado ese hecho. Asintió suavemente y con voz casi susurrante respondió: Tienes razón. Yo también siento que ella quiere mucho a Henry. Tal vez ese deseo de ser madre y abuela la llevó a actuar de forma equivocada. Pero ya no quiero odiarla. Creo que deberíamos pedir que se le reduzca la condena. Al fin y al cabo, alguna vez fue mi madre alguien que me cuidó. Al decirlo, su voz se quebró. Se apoyó en el hombro de Alex y una calma profunda recorrió su cuerpo cuando él la rodeó con sus brazos. Su corazón latía firme y cálido como un refugio seguro tras la tormenta. Alex sonrió y apretó su mano con más fuerza. En ese instante ambos compartieron el mismo pensamiento. Perdonar no significaba olvidar los errores, sino abrir un nuevo camino, aligerar el corazón y permitir que su pequeña familia siguiera adelante. Bajo las luces titilantes y el cielo estrellado permanecieron juntos disfrutando del silencio. Tuna cerró los ojos con el alma llena de una felicidad indescriptible. A su lado estaba el hombre que le había prometido protegerla y acompañarla en todas las dificultades. Y en ese momento la paz se grabó en cada respiro. Sống vẫn phải tiếp diễn và cô hiểu rằng mình không thể mãi sống trong quá khứ, nhưng đôi khi chỉ cần một góc chợ quen, một tia nắng sớm, một lá ký của mình là tim cô lại thắt lại vì một người liệu Alex có thể vượt qua một khó khăn để tìm lại mẹ con tự na, liệu trái tim chân thành có thể vượt được mạnh mẽ để phá tan những khoảng khắc ấy và việc lần lại tổn thương. Hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn với nhiều nút thắt chưa được tháo gỡ, và chúng ta, những người theo dõi câu chuyện, hãy tiếp tục đồng hành cùng họ đến những giây phút cuối. Hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn với những đừng quên ấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những diễn biến đầy cảm xúc hành trình của CEO Alex và người mẹ đơn thân Tuna.